But when it comes to you, I've been feeling hesitant. 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 Get out my bed if you've been unfaithful. Yeah. Pack all your things and baby I'll label. Yeah. 'Cause baby I won't take you back. You know my heart don't work like that. Take what I said, throw it like a baseball. No, never had no trust issues. Never had to break the rules. Always trying to tell the truth and care about what I say. I've been trying to do my best and keeping my promises. Never want a second guess, but when it comes to you, I've been feeling hesitant. Escuchas Radio Giralda en el 88.0 FM. Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Presentado por Antonio Martínez Buza, emprendedor y consultor financiero. Programa sobre cómo entender las finanzas desde cero e incorporarlas a tu día a día. ¿Cuánto cuesta mi hipoteca? ¿Qué necesito para montar un negocio? ¿Cómo me va a salir mi declaración de la renta? Todas estas preguntas las comentamos en nuestro día a día y no sabemos por dónde empezar. Todas las respuestas a estas preguntas y otras muchas más en Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Todos los jueves de 12 a 1 del mediodía en Giralda FM 88.0 FM Sevilla, giraldafm.es y Facebook Live. Buenas tardes, hoy desde Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste, un programa para mirar al cielo, hoy intentando dar un vuelco a las redes porque hoy el programa va de redes sociales y hoy estamos probando cositas nuevas. Hoy aquí tenemos a José Ganaza, pionero en lo que es las redes sociales y la consultoría, y hoy un poquito lo que viene a darse a conocer, principalmente también vivir lo que es la experiencia de la radio. El programa al final tiene como eslogan un programa para mirar al cielo porque siempre hay tiempo para quedarse en el suelo. Entonces, ¿en qué momento de tu vida o en qué momento crees tú que has tenido ese punto de decir te dejo de mirar al suelo y empiezo a mirar al cielo? Bueno, antes que nada, un placer estar aquí contigo. Y bueno, yo creo que fue un momento en mi vida en el que descubrí que había una mentalidad en mi familia que como que quería emprender, ¿no? Nosotros siempre, cuando tú te crías en una familia trabajadora y humilde, te enseñan que el dinero viene trabajando, y si empiezas a trabajar desde relativamente joven, ¿no? Te das cuenta de que no siempre viene trabajando, ¿no? Muchas veces trabajas 10, 12 horas al día y no te ves como una persona rica, ¿no? Que en teoría es lo que debería de pasar. Entonces como que me dio por entender cómo se podía mover el dinero para hacer dinero. Y bueno, y lo que empezó siendo un hobby acabó siendo como mi profesión actual. Y el tema de las redes sociales, pues bueno, al final en un trabajo en el que tú te dedicas a la venta, a enseñar, a educar y que la gente te compre un determinado producto, como que igual existe la mentalidad tradicional de tengo que llamar a las personas y tengo que ir puerta por puerta y demás. Y al final yo fui sanitario, yo fui enfermero, no tengo gen de ventas como tal. Y ahí fue cuando empecé a decir, ostras, y no es mejor que la gente sea la que te pida un servicio y que sean ellos los que decidan qué quieren y qué no quieren. Y empezamos haciéndolo
como hobby y al final pues acabó gustando. Ahora se me ocurre, por ejemplo, una pregunta que puede ser interesante, ¿sabes? Porque mucha gente que le va bien en el mundo de los negocios y a lo mejor habla de que viene de una familia emprendedora, piensa de que el principal apoyo que ha recibido es dinerario. O sea, al final dice, este es rico o este está ahí porque viene de una familia de gente con pasta. Pero tú, sin embargo, me estás dejando ver que también la mentalidad que se te inculca de padres a hijos también es una parte vital. Hombre, al final, entre las cosas más importantes, sobre todo está el apoyo. El apoyo de tus cercanos, de tus amigos y de tus familiares. De hecho, ayer estaba preparando yo una formación y en la misma formación existen los refuerzos negativos y positivos a lo largo de tu vida. ¿Qué pasa? Que normalmente te enseñan que el trabajar por cuenta ajena, el ser funcionario, el opositar, que está de maravilla. Sí, una alternativa más. Ahí está. Es algo bueno y normalmente tus cercanos te dan muchos refuerzos positivos. Ve aquí que vas a vivir bien, vas a tener tu piso, vas a tener tu coche, vas a tener tal. Y si tú hablas de emprender y crear un negocio o trabajar en las redes sociales y demás, normalmente es todo lo contrario. Es muchos refuerzos negativos. Entonces como que sobre todo depende de eso, de ese apoyo, y es verdad que yo desde pequeño hiciera lo que yo hiciera, contaba con el apoyo de mis padres y de mis amigos. Y yo creo que eso en gran parte lo que está haciendo que sí o sí crezca. Esto también me llama mucho la atención, porque normalmente en otro programa que he hecho en el primero que hice con Carlos Hernández, Sí. hablamos un poco de esa sobreprotección o incluso ese miedo que tú al final la gente te transmite como un refuerzo negativo. ¿Tú consideras que eso es como una rotura de patrón? O sea, de que tú no te has visto necesariamente desatendido en ese punto. Yo sí que es verdad que yo me he sentido apoyado, pero ha habido etapas de mi vida en las que, por ejemplo, a mí me decían, tú no te vas a ir de casa hasta los 30. Yo decía, ¿por qué no? A los 22 terminé la carrera, me fui. O tú te vas a quedar aquí, no te vas a hacer tal, o no vas a estudiar para la enfermería. Me dijeron lo mismo, es decir, si no hay nadie en la familia que sea sanitario, lo más probable es que tú tampoco. Y lo estudié, lo saqué. Es decir, que al final, como que yo también, influye el apoyo que lo he tenido, pero también es el ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder? ¿Sabes? Como un reto que yo me pongo a mí mismo, y con el tema de las redes pues fue lo mismo. ¿Por qué no puedo tener 20.000 seguidores, 50, 60, los que sean? Vale, mira, vamos a continuar un poco con la escaleta y ahora después vamos a hablar del tema de las redes, ¿no? Porque al final uno de los principales lastres o miedos a los que se enfrenta un emprendedor básico es a fracasar. O que lo que yo, por ejemplo, me ha pasado que preparando el programa y haciendo como una serie de historias, había gente que te conocía, dice, mira, he visto alguno de sus vídeos, más o menos por el porcentaje de gente que ha visto las historias y mis seguidores, se corresponde como uno de cada 100. ¿Cómo ha sido el trabajo de llegar hasta ese punto? O sea, ¿cómo tú decides lanzarte al mundo de las redes sociales cuando el proyecto que nosotros hacemos no había nadie? ¿Y cómo ha sido la andadura en ese tiempo? ¿Qué tiempo has tardado más o menos, por ejemplo, de llegar desde cero a los 65.000 euros o 65.000 seguidores que tienes ahora? Vale, yo creo que hay sobre todo lo más importante, yo creo que es el intentar crecer a nivel personal y profesional. Es decir, cuando tú te lanzas al mundo del emprendimiento, tú necesitas desarrollarte a nivel personal y profesional y no siempre hacer lo mismo. Es decir, innovar, hacer algo nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad que cuando yo empecé no había ninguna vía de trabajo que tirara para las redes sociales. Al igual que si me dicen ahora, están todas las vías ya, se están haciendo todas las vías. Yo digo, es mentira, seguro que hay alguna por sacar todavía, ¿sabes? Entonces yo lo que vi fue una oportunidad. Ahí, y lo más difícil yo creo que fue eso, fue el primero aprender, que es el proceso más largo, y después, una vez aprendes, el Ejecutar, exacto. Y una vez vas ejecutando, pues va saliendo solo realmente. Al final te vas haciendo experto con el tiempo. ¿Tú crees? Porque al final eso también, por ejemplo, yo decidí hacer, por ejemplo, este programa de radio porque sabía que mi manera de ser me iba a llevar demasiado tiempo, a pegarme mucho tiempo en la pizarra, haciendo anotaciones, ideas, como Sí. lo que dice la gente, que dice, yo es que soy muy perfeccionista. Y como que es muy perfeccionista, pero nunca ejecuta nada. Exacto. ¿Qué porcentaje crees tú qué crees tú que es más importante o en qué porcentaje tiene que ir cada concepto? Mira, lo más importante es la acción. Porque al final tú puedes estudiar todo lo que quieras,
que existe la parálisis por análisis, es decir, sigo estudiando, pero nunca actúo, entonces nunca ve resultados. Yo creo que sería un o 50-50 o un 80-20 incluso. Es decir, o estudias y ejecutas a la vez, Ujú, o realmente te das cuenta de que no aprendes de esa forma y haces un 80-20. ujú. Por ejemplo, yo en mi caso con el tema de las redes sociales y con el tema de la consultoría financiera, fue ambas cosas. Es decir, yo dedicaba 2 horas a estudiar, a aprender tal cual y otras 2 horas a actuar, ¿sabes? Ujú. Y así es como tú también te vas desarrollando poco a poco. Guay. Entonces, los negocios, ahora por ejemplo se están viendo mucho, es como el boom de Instagram. Ahora la gente, o se está como, todo el mundo se está lanzando como hacer contenido de una manera u otra. Sí, Al final, un poco, tú ves que también la época dorada de los nuevos coaches sí. Shadow Fitness. ¿Hasta qué punto es sostenible un modelo de negocio a través de las redes sociales? Es sostenible siempre y cuando tu empresa tenga un buen producto que cubra una necesidad y siempre y cuando el mensaje que tú transmitas sea un mensaje bueno y lo transmitas bien. Si no, yo creo que no es sostenible. Por ejemplo, lo que le falla, por ejemplo, a Yados, ahora que saca el caso, es que puede que esté haciendo las cosas bien porque sea un buen entrenador personal, Ujú. pero el mensaje que estás transmitiendo es muy malo. Y Claro. denigra y habla mal incluso de algunas personas. Entonces, si reformula, yo creo que estaría haciendo el mismo negocio con un mensaje diferente y que le podría ir bien. Sí, es más, al final lo que está picando es de la viralidad y de Exacto, el enfurecimiento, que al final es exacto. lo que sí genera más viralidad. Entonces, por ejemplo, mira, aquí dice, al final del programa yo he decidido titularlo de Zero to Hero, Sí, porque es como cuando llegaste también al proyecto que hacemos nosotros, fue como de nadie, llegaste como un consultor financiero más, evidentemente sabemos la tasa de reemplazo que hay dentro de lo que es el proyecto, pero tú mismo has conseguido labrarte tu punto de admiración. ¿Mm? Entonces, ¿hay algo que te haya dejado un mal o sea, un mal sabor de boca o agridulce, en el tiempo desde de este crecimiento aquí? Sinceramente, sí. Es decir, he tenido, al igual que he tenido vivencias muy bonitas en nuestro trabajo, he tenido otras que no han sido tan bonitas y que al final me han marcado incluso. Por ejemplo, yo soy una persona que soy súper cercana. Es decir, el que me conoce sabe que soy súper cercano, súper familiar, súper... Y muchas veces en los negocios peco de eso. Es Ujú. decir, tú tienes que saber separar lo que es la familia, amigos y cercanos de lo que es tu negocio. Ujú. Hubo un caso de una persona que al final la cuidé muy bien, muy bien, como si fuera familia mía, y a mí me trató de otra forma totalmente diferente. Es decir, yo incluso a día de hoy sigo aprendiendo ese tipo de cosas, como a saber, ostras, te cuido, te trato bien, pero tampoco lo voy a dar todo como si fueras alguien cercano, porque al Sí. final, Digamos que ahora tienes más filtro a la hora de ejecutar. mucho más. Ahora, evidentemente, eres como un caso de éxito dentro de lo que es un proyecto empresarial básico, sin ponerle etiquetas de qué. Sí. Pero con lo que sabes hoy en día, sabiendo que al final has llegado a un punto, ¿habrías hecho algo diferente tiempo atrás? Yo creo que no. Yo creo que hubiese seguido trabajando de enfermero. No, realmente es que si me preguntas por qué acabaste trabajando como consultor, no lo sé. Es decir, No me refiero a eso. O sea, tú das un paso no, a convertirte en sí, consultor financiero y estás como él. Pero al final tú has tenido una proyección más sí, o menos buena en el que se podría considerar incluso un caso de éxito. sí, Dentro de ese caso de éxito, ¿hubieses hecho cosas diferentes? no. Es decir, al final yo lo que he hecho ha sido formarme. Yo tenía, a mí me faltaban habilidades. Es decir, date cuenta que si yo estudio enfermería, si me voy a dedicar a las finanzas, me faltan un montón de habilidades. Lo primero que hice fue aprender esas habilidades para Ujú. saber desarrollar mi propio negocio y después ir trabajando poquito a poco en esas habilidades hasta convertirme en un experto en cada una de ellas. De hecho, el marketing fue una de las habilidades que a mí me faltaba. Ujú. Yo hice mis formaciones, las pagué, cada vez fui aprendiendo más, y a día de hoy considero que sé un 1%. Es decir, que seguiré haciendo lo mismo que he estado haciendo desde un principio, que es aprender y ¿Y qué ejecutar. es lo que deseas? Lo que deseo ahora mismo, pues, realmente seguir mejorando la versión que tengo ahora mismo. Es decir, el seguir aprendiendo, seguir creciendo, porque al final el mundo del emprendimiento te lleva a eso, a que tienes que crecer, sí o sí. A mí,
verás, dicho de otro modo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre hablo con gente, ¿no? De que también yo soy de una manera diferente gracias a haber emprendido. Sí. ¿Tú crees que el emprender, sin importar esto, como dar paso a arriesgarte, Sí. te lleva a convertirte en una mejor persona que, por ejemplo, no consigue trabajar por cuenta ajena o emprender? Te puede convertir en una mejor persona y en una peor persona en función de los resultados que tú hayas obtenido con ese emprendimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que si una persona no para de intentarlo, pero no tiene un buen producto, una buena idea, una disciplina, por así decirlo, esa persona realmente acabará frustrada o acabará con la sensación de que estoy haciendo mal, ¿no? Y si Ujú. encima no tiene apoyos cercanos que le digan lo estás haciendo mal por aquí, es como que peor, puede acabar mal por ahí o todo lo contrario, que tenga buenos resultados, que tenga éxito en su vida y que ese éxito lo lleve a tener una vida diferente, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, en este programa también damos muchos consejos en lo que es el enfoque y cómo arrancar un negocio. Tú, si tuvieras que emprender o diversificar en otros negocios, Sí. ¿te sentirías o te sientes a día de hoy capacitado como para arrancar cualquier negocio? Sí, porque considero al final, dentro de eso, del mundo del emprendimiento, hay 5 habilidades que tienen en común todas las personas que tienen un negocio exitoso. Entre ellas está la venta, la psicología persuasiva, el saber hablar con las personas, el marketing, es decir, hay una serie de habilidades que sí o sí tienes que aprender. Yo considero que sé lo básico para poder lanzarme a hacer lo que yo quiera. Y Ujú. aparte el mundo del marketing es un mundo bonito, ¿por qué? Porque te puede te puedes centrar en un negocio físico, ¿no? Que es lo que la mayoría de personas... Voy a emprender, monto una tienda, o monto un restaurante, o monto tal. O hacer un negocio online que incluso no necesitas inversión inicial. Ujú. Cosa que te lleva a no frustrarte en caso de que te salga mal. Claro. Es decir, yo creo que hiciera lo que hiciera, me iría bien. Porque sé más o menos y sobre todo soy disciplinado, soy constante, que es la clave. Ujú. Guay. Entonces, dentro de, por ejemplo, lo que es el mundo de los negocios, o sea, lo has dicho como que son 5 claves. ¿Por qué crees que hoy en día, por ejemplo, en la etapa de el emprendimiento, porque quiera o no, se está viendo un cargo de cultivo, qué crees que frena a la gente a la hora de no dar el salto? Yo creo que es lo que comenté antes. Es decir, yo creo que tiene que ver con los refuerzos negativos o la programación, por así decirlo, que te dan desde cuando eres pequeño, ¿no? De emprendes arriesgado, emprender... Eso lo he escuchado yo. Es decir, Ujú. no sé los demás, pero yo creo que más o menos todo el mundo tiene un punto de vista Sí, parecido. parecido. Exacto, parecido. Siempre hay alguien que te dice, es arriesgado, tal, ve a lo seguro, ve a lo estable. Al final, eh, te das cuenta de que lo estable muchas veces no es estable y de que lo que no es seguro muchas veces es más seguro que lo demás, ¿no? Ujú. Entonces, Por ejemplo, los 2 últimos programas que hemos hecho con gente de la oficina, que ha sido Carlos y Manuel, sí. hemos hablado, por ejemplo, de la muerte de la clase media. ¿Mm? Evidentemente ya es prácticamente un hecho de que la clase media está desapareciendo y se está consolidando lo que es la clase baja, lo que es la que puede vivir hoy en día con de 1.200 a menos, Sí, o el que tiene más de 2.000 y está ya como viviendo otro tipo de vida, ¿no? Que es el que dice, bueno, me puedo considerar un afortunado por estar, por ¿Mm? estar aquí. Dentro de lo que es tu experiencia como consultor financiero y con las reuniones que tú haces de tus clientes y estudios y Sí. demás, ¿dónde crees que falla la gente? Eh, realmente yo creo que lo que falla, bueno, es que no fallan ellos, creo yo. Es decir, fallan en los ingresos, pero la mayoría de personas, en casos excepcionales, la mayoría tienen su trabajo, la mayoría tienen su ahorro, la mayoría gestionan bien su dinero. Lo único que es el ingreso que tienen no va de la mano de lo que cuesta la vida. Ujú. Es decir, si hay algún fallo ahí es en eso, en la falta de educación a la hora de entender que tu sueldo siempre va a ser X y si sube, sube poco, pero el coste de la vida va subiendo más y más. Es decir, yo creo que todo radica ahí, que no depende tanto de las personas como la gente dice de, no, es que la culpa es que por más que hagan, Ujú. ¿qué van a conseguir? Tener 2 trabajos y trabajar 12 horas al día para intentar alcanzar ese coste de vida. ¿Qué solución le pondría? Solución que busquen la mayor cantidad de fuentes de ingresos posible
Y que se capitalicen desde los... Si tuviera que echar vista atrás, que se capitalicen desde los 20 hasta los 30, que trabajen de los 20 a los 30 lo máximo posible y que a partir de los 30 tengan 2 o 3 negocios, más el trabajo que tengan o lo que sea, que vaya funcionando solo y que sea como un engranaje, que el dinero le vaya viniendo, no que trabajen para el dinero. Claro, lo que pasa es que tú lo que estás planteando principalmente es que para una familia, o sea, date cuenta que Sí. o desde que tenga como una mentalidad quizás más americana, Sí. que mientras en el punto en el que tú estás como intentando estudiar o sacar un estudio básico, que sobre ese estudio ya empieces también A trabajar. a intentar formalizar una fuente de ingresos. Exacto, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, o no sé si es en Estados Unidos o Inglaterra, no sé, hay una forma de ahorro o una forma de vida que está Ujú. súper bien, que está en Estados Unidos, que está súper bien, que es que desde los 16 hasta los 20 años lo único que hacen es ahorrar el 90% de todo el dinero que ingresan, lo máximo posible. Ese dinero, cuando lo tienen ahorrado, lo que hacen es invertirlo bien y después cuando llega a los 25 o 30 años ya tienen como un patrimonio ya medio construido. Es decir, por mucho que les suba el coste de la vida, ellos ya tienen un patrimonio construido porque lo han hecho todo muy temprano. Sí, claro, o sea, también ellos a lo mejor sí están más pensados, o sea, su Claro, mentalidad. es la mentalidad, exacto. Por eso ¿A te qué digo crees que que se le aquí puede deber, por ejemplo, la diferencia? la diferencia es eso. Al final, tú ves cualquier película americana y vas allí y todo el mundo está impregnado de esa mentalidad de quiero crecer, quiero ser la mejor versión de mí. O incluso en el deporte te das cuenta, ¿no? Ujú. Que cuando practican deporte, los padres le dicen, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ganar, tú tienes que ganar. Y aquí es como con participar cuenta, ¿no? Es lo típico que te Sí, dicen. sí, sí, claro, Pues aquí claro. con participa cuenta. Esa misma mentalidad de tú tienes que ganar, tú tienes que emprender, tú tienes que crecer, tú tienes que tal, yo creo que lleva a que un país crezca. De hecho, todas las aplicaciones, o sí, todas las aplicaciones más gordas en el SP 500 las 7 empresas tecnológicas más grandes son de allí, de América. Son empresas de personas que empezaron en un garaje, ¿sabes? Entonces, yo creo que radica de ahí, de la mentalidad, de lo que nos impregnamos, ¿no? Cuando vamos creciendo. ¿Y tú crees que, por ejemplo, es una pregunta que se me ocurre, ¿tú crees que un español, por ejemplo, valdría, o dicho de otro modo, eh, como millennial vamos a hablar en concepto de millennial, ¿Sí? que el español medio puede ser un Caterpie, ¿Vale? ¿vale? Puede nivel 1, no dura ni un segundo en la calle, Vale. realmente, lo estamos viendo. Sí. Le vamos a darle un toque de humor al concepto, pero es verdad que es una parte dura. Ya. ¿Por qué? Porque estás viendo que el europeo medio viene aquí como a decir, como si tú te vas a Uganda. Ya. Nos ven como tercermundistas prácticamente, ven que todo es un desastre, valoran mucho lo bonito del paisaje, pero también lo poco aprovechado que está. Sí. Como país, quizás, ¿qué crees tú que España necesita y en un plazo de cuánto para convertirse quizás en una potencia? No lo sé. Sinceramente no lo sé, porque al final no solo depende de España, sino de toda la historia que también tenemos detrás. Es decir, en la misma historia ya en todos estos años se ha acumulado deuda, se han hecho cosas bien, se han hecho cosas mal, y eso mismo te lleva a una serie de consecuencias que las estamos pagando ahora mismo. Ujú. Es decir, al final todo lo que estamos viviendo ahora, de que el coste de la vida ha crecido tanto y demás aquí, viene siendo una consecuencia de todo lo que se ha hecho anteriormente. Es decir, yo no creo creo eso, que no va a cambiar mucho la cosa. España va a seguir siendo lo que es porque tenemos esa mentalidad, esa cultura, y por más que nosotros queramos cambiar, a no ser que el contenido que nosotros veamos en redes sociales, en YouTube, en tal, o incluso los libros que leamos, sean de historia, de aprendizaje, de entender qué está pasando, cómo está pasando y demás, yo creo que no vamos a crecer mucho. Al revés, yo creo que nos pasamos me excluyo. Hay un grupo de personas, una gran parte de personas que se pasa el 80% del tiempo viendo contenido absurdo, Sí, sí, innecesario, claro, que de no... entretenimiento. Exacto, que no te alimenta, no te Ujú. da esa mentalidad de voy a Claro, cambiar. pero al final me lo estás planteando como una pescadilla que se muerde la cola, porque al final, dentro de lo que es la proactividad quizás, de querer generar un cambio a mejor, el, la propia herramienta que te va a permitir capitalizar, fuera parte también te está tirando un tiro en el pie. Exacto, es que tú ahí no vas a poder, yo considero que ahí no vas a poder nunca hacer nada. Por mucho que la gente diga, sí, la cosa va a cambiar.
¿qué hábitos tienen las personas en su casa? Ujú. ¿Los hábitos han cambiado algo? Es decir, te vas a dar cuenta de que todo el mundo, si han cambiado algo, han cambiado para tirar para las redes sociales. Es decir, en los últimos años se está llevando todo a redes sociales, a TikTok, Instagram, tal, y al revés, se está consumiendo, lo que te digo, contenido que realmente no aporta valor. Te das cuenta, además te das cuenta en los vídeos. Nosotros cuando hacemos vídeos de finanzas, o de inversión, o de lo que sea, te das cuenta de que tiene un alcance de 5.000 personas, 6.000, 10.000 como mucho, pero haces un vídeo de cómo ahorrarte dinero en Shein, o cómo ahorrarte dinero en Amazon, o en el viaje a París, o no pagues por tu maleta de mano, y esos mismos vídeos llegan a 2 millones de visualizaciones, 3 millones, 3 millones y medio, y dices tú, este es el contenido que gusta, el contenido que no te va a aportar nada, ahorrarte Claro. dinero en Shein ya, pero... Sí, pero está dentro del hábito de consumo. Hombre, exacto, al final es ahorro. Es Sí, esa no, me parte refiero, de- pero entiéndeme tú a mí, que no es algo positivo. Ah, exacto, ¿Sabes lo que te quiero decir? Que al exacto, final exacto, eso a mí me exacto. pasó a mí, por ejemplo, una de las primeras reuniones que hice de análisis, esto estoy hablando yo de cuando empecé en la empresa. Sí, Y a mí me hacía Carlos me hacía a mí las reuniones. sí. Y la persona te decía, bueno, ¿y tú cómo ahorras? Le preguntó el Carlos y dijo, bueno, yo soy una máquina buscando las rebajas. Y le dijo, y le dijo el Carlos, ya, pero igualmente te estás gastando el dinero, ¿no? Claro. Y dijo, ya, sí, pero bueno, pero dentro de lo que es mi vicio de la compra, no es tanto como podría hacer. O sea, al final te das cuenta de que la sociedad como que ya está inmersa en el pozo. Gusta consumir, es decir, por ejemplo, también ¿no has escuchado la típica frase de irte de alquiler, tirar dinero? Claro. Vale, si tú te compras un piso de poco dinero, es decir, 60.000 euros, 70, lo medio reformas, tal, lo alquilas y con el dinero del alquiler te vas a vivir a un piso de alquiler, tú estás viviendo de alquiler gratis y tienes un piso gratis. Claro. Es decir, se te está pagando solo. Esa es la forma de que ni gastas Ni ingresas. Exacto. O sea, me refiero que se queda en tabla. Te quedas en tabla pero vives gratis. Claro. ¿Entiendes? Y tienes un piso. Ese es aquí cuando tú hablas con alguien, pues me compré un piso de... Además, cuanto Más grande, mejor. Exacto. De 250.000 euros. Muy bien. De 350.000. Es como... ¿Tú crees que por las ganas de, o sea, por la El falsa ego, ¿no? imagen de ego y reconocimiento es realmente donde muere el caballo del español? no, en algunas partes bueno, de donde yo vengo, sé que hay... sé que hay muchos que los ve con un buen coche, una buena casa y después no... tiene deudas y tiene que Vamos afrontar esas deudas a y no. retomar por ahí. Vamos a dar paso a patrocinadores, lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Un programa para mirar al cielo, porque siempre hay tiempo para quedarse en el suelo. Too far. I'll tell you a little secret about right and wrong. And nothing good ever lasts very long. Don't try to tell me that your heart is sore. Broken things can't break anymore. You say there's not a thing which you haven't done well. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores.
Radio Giralda. Siente Sevilla. Siente tu radio. Buenas tardes, ahora sí, con cascos buenos y también con escucha activa, estamos en lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste, en un directo de José Ganaza, influencer del mundo de la consultoría. La gente lo conoce por sus consejos de cómo ahorrarte dinero en Zara y en Shein. vuelo, en Shein. Pero hay que ahorrar de verdad, señores. El dinero hay que gastarlo metiéndolo en la cuenta corriente. Que después nos queremos comprar las casas y estamos tiesos como la Mohammed. Lo habíamos dejado por ahí. O sea, tú, por ejemplo, hemos visto de que las preguntas las hemos ido contestando sobre la marcha, Sí. entonces ya podemos bloquear y nos podemos relajar. ¿Tú crees principalmente que es lo que estábamos hablando antes, de que la cultura financiera o la iniciativa financiera del español medio muere por el querer aparentado o por el falso reconocimiento? No en todos los casos, pero en muchos o en la mayoría sí. Es decir, y ya no eso, no solo también en el yo tengo, sino en quiero vivir. Ahora está la típica frase de es que soy joven y si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? No, bueno, esto lleva también existiendo 20 años. 20 años, exacto. Pero esa frase a mí, por ejemplo, me mata. Es como, si la esperanza de vida en España son 84 años, además, y ahí lo relaciono con la enfermería. Claro, claro. Si la esperanza de vida en España son 84 años, ¿qué te hace pensar a ti que tú vas a durar 20 o 25? No, ya, pero ¿y si no? No, pero ¿y si sí? ¿Sabes? Esos viajes, por ejemplo, en mi Claro, círculo probabilidad. cercano, hay personas que dices, tú, tío, no estás ingresando nada, pero es que no te pierdes una. Claro. A esa persona es como, analízalo, administra bien tu dinero, pero no vayas a voy a vivir hoy, porque al final tienes 30 años, 35, 40, 50, a medida que vas avanzando en edad, te das cuenta de que lo deberías haber hecho antes. Eso es una especie de epifanía que tuve yo cuando empecé a emprender, ¿no? De que al principio yo me creía que nuestro trabajo iba a ser como el de Lobo de Wall Street, ¿sabes? En plan ultra dinámico, ultra americano, ultra Sí. yankee, a pura pasión, y me di cuenta de que era como, o sea, que estábamos como inventando la rueda. Sí. Y decía, "Uf, que verá, eso me hizo ver de que solo hacía falta aguantar para el día de mañana estar bien posicionado y reconocido en lo que era el sector, pero me di cuenta tanto del mal trabajo y el poquísimo trabajo que se hacía en entidades financieras como por ejemplo la banca, ¿Mm? como de todo el trabajo que quedaba por hacer y la cantidad de desconocimiento y falta de cultura que había en la calle. Es que yo creo que lo que damos nosotros, lo diferencial, lo que nos diferencia con respecto a la competencia, por así decirlo, es que yo normalmente tengo un trato cercano con las personas que me hablan. Es decir, a mí me dicen, José, explícame qué está pasando ahora mismo con la economía, y yo me siento con esa persona una hora y se lo explico. O, José, en mi planificación estoy viendo cómo está fluctuando así el dinero de esta forma. Yo me paro y le explico, oye, la economía está de esta forma, se van a dar datos macroeconómicos de tal. Yo intento que la gente aprenda, que acompañarlos en el camino. Normalmente tú vas a cualquier sitio y te dicen, firma aquí, firmas un producto de ahorro e inversión tal y nos vemos. No, y el que te lo está vendiendo a lo mejor no tiene ni la más mínima idea Exacto, de qué estás firmando y... de lo que está vendiendo tampoco. Exacto. El tema es que, por ejemplo, también me llama la atención, tú, por ejemplo, de autoanalizándote, Sí. ¿cuál crees tú que es tu principal propuesta de valor? Mi principal propuesta de valor. Personalmente. Yo creo que es la cercanía que suelo tener con la gente. Porque al final tú dices, sí, la educación financiera, ya, pero hay miles de consultores que aportan educación, información y lo hacen de maravilla. Ujú. Yo creo que al final lo que a mí me diferencia es que no, y tampoco no solo la cercanía, sino que yo estoy aportando valor continuamente. Es decir, yo conozco a una persona y me dice, oye, quiero un estudio financiero, quiero que me analice mi caso, quiero que tal. Yo quedo con esa persona, analizo su caso, pero después yo le voy dando píldoras formativas. O una píldora formativa de inversión inmobiliaria, una píldora de inversión en coches, una pila de información en lo que sea. Ujú. Y esas personas, ese mismo valor, hay muchas personas que lo que hacen es ingresar más gracias a lo que yo le estoy aportando. Es decir, que yo creo que al final en lo que destaco es en eso, en que intento
aportar valor continuamente a una persona. Y sobre todo gratis, que al final dices tú, tío, a mí me costó una formación 7.000 euros y te la estoy dando gratis, Claro, claro. ¿sabes? Hablando, porque muchas veces el principal objetivo quizás de una persona es la estabilidad financiera, ¿no? Dice, yo quiero estabilidad financiera, quiero libertad financiera. Entiendo que estable financieramente sí, pero ¿por cuánto tiempo? Y si eres libre financieramente, o sea, si eres libre financieramente, ¿hasta cuándo o durante cuánto tiempo? Yo, si soy libre financieramente, yo creo que, a ver, yo podría estar sin trabajar un tiempo. Al final la libertad financiera es estar sin ingresar y poder vivir, ¿no? Ujú. Yo ahora mismo, con los gastos que yo tengo, yo podría estar un par de añitos sin hacer nada. ¿Qué pasa? Que no es mi idea tampoco. Todo lo que yo he ido generando, yo lo he ido invirtiendo. Al final esa es la clave, creo yo. Ujú. Igual, yo por ejemplo tengo un vídeo que lo lanzaré en esta semana, que si yo te diera a ti 200.000 euros, ¿tú dejarías de trabajar? No. Yo plantaría la semilla. O sea, yo intentaría plantar una semilla. Mi objetivo final, y yo creo que al final la gente, es un error de enfoque. Porque todo el mundo quiere dejar de trabajar. Al final el trabajo es una vaca a la que nos han colado y en el que nosotros mismos nos hemos metido. Sí. Porque los mayores placeres de la vida y lo básico para la subsistencia es gratis. Sí, O sea que al final el agua está en... Lo que pasa es que, claro, evidentemente no es decir que antes se vivía mejor que ahora. Porque evidentemente si la esperanza de vida cada vez mayor y la calidad de vida cada vez mayor es porque ahora se vive mejor que antes. Sí. Pero sí es verdad, y eso al final también es gracias al desarrollo económico y al trabajo. Pero al final hay un tándem en el que creo que no es justo o no es necesario tener que trabajar durante tanto tiempo para disfrutar de lo que es la vida, dicho de ese modo, ¿sabes? Tú, por ejemplo, me explico, tú, por ejemplo, estabas diciendo el hecho de si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? sí, ¿Sabes? Y al final yo creo que ahí la gente se equivoca porque antepone lo que es vivirlo ahora de manera austera sí, que hacerlo más tarde, pero a pura experiencia. sí. ¿Sabes? Para mí la gente, por ejemplo, me dice ahora mucho, por ejemplo, con el tema de los viajes. No, yo es que he estado en la India y, tío, qué pedazo de viaje, ¿no? Me dice, sí, guapísimo, pero vamos, que cualquiera lo puede hacer, comiendo un bocata en el Taj Mahal. ¿Sabes? Yo creo que si tú eso lo planificas... Pero ya ahí esa frase está mal, eso está mal. Que a mí me digan eso, yo por ejemplo le diría, es decir, tú te has ido para comer bocadillo, significa que tú no tienes dinero como para estar allí. Ay. Si no tienes dinero como para irte para allá y te has quedado en la cuenta sin un colchón, ¿qué vas a hacer cuando vuelvas? ¿Trabajar doble? Claro, claro, o sea, que a eso me refiero, de que yo creo que la gente, si se... Es como, por ejemplo, de la compra de una vivienda, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, vivo en una vivienda que es familiar, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, también estoy viendo... Hago reuniones con gente en las que ya, por suerte, porque al final yo soy un afortunado dentro de ese campo, porque no tengo que invertir dinero en vivienda. Pero hay gente que está en la misma situación y dice, no, es que yo quiero ahorrar para comprarme una casa. Y digo, pero si ya has esquivado la bala más grande. Ya. Si hoy en día el problema que tenemos la gente joven es que el acceso a la vivienda es el lujo más caro, ya No, sea de supone el alquiler. 40% normalmente del ingreso de una persona. Claro, o sea, al final tú, si lo piensas, dices, si yo no tengo el número de obligaciones que tú quieres tener, yo lo tengo más fácil para llegar a un momento, echar la reja y dedicarme a vivir tranquilamente. Ya. Lo que pasa es que al final pues, uno también quiere como dejar su seña o su reconocimiento, ¿no? Que un poco también es la idea de este programa. Pero es que hay mucha gente que el problema de la vivienda, al final, yo lo estoy viendo y cada vez creo que es como una especie de droga en este país. Porque mucha gente, y sobre todo en una escala de 3, me refiero, el que tiene abuelo, padre e hijo, Sí. realmente el hijo no le hace falta invertir en vivienda. ¿Por qué? Por la propia rotación por la propia rotación familiar. Lo que sí yo haría sería enseñar a ese niño a tener mucha vivienda, pero si lo haces bien, puedes ir alquilándola y viviendo tú gratis en otro lado. Incluso, ¿qué pasa? Que encima le sacas rentabilidad al inmueble. Claro. Lo ¿Sabes que pasa que es que yo creo que al final la gente, es como no es tanto el hacerlo bien
y sencillo, sino de que te admiren falsamente. Sí, exacto, el ego, el yo soy Ahora, de esa forma. y yo lo he hecho. Admírame por lo que hago, porque al final, si tú, por ejemplo, tú vives en Jerez, Ujú. vale, vamos a poner algo, el Cuervo. Sí, Y oye, si tú estás viviendo en el Cuervo y tienes 3 inmuebles, porque al final la concentración en las ciudades, pues, en busca de una oportunidad laboral, está generando que los pueblos se vacíen. sí. Tienes ahí un proyecto fácil, Mm. ¿sabes? Dentro de los límites, que al final pues tienes que trabajar, pero es como decir, no, yo me voy ahí. No, igualmente yo creo que los pueblos se acabarán llenando. ¿Por qué? Porque al final tú te das cuenta, analiza la población de España y de hace 20 años para acá han aumentado, no sé si 10 millones de habitantes. Es decir, la población está en expansión. Con lo cual quiere decir que llegará un momento en que se tenga que construir más viviendas Claro, y más sí. viviendas. Es decir, Jerez, yo me acuerdo que Jerez era pequeño cuando yo era chico, pero es que ahora Jerez abarca a muchísimo. Es Sí, decir, pero si es que son conceptos que ya están inventados. O sea, exacto. al final, por ejemplo, el tema de la población son como olas. ¿Por qué? Porque tú tienes una etapa donde la economía cae y se genera un éxodo rural porque la gente va a buscar la oportunidad laboral a la gran ciudad. Mm. Pero igual que la gran ciudad, cuando ya no es sostenible el precio que se genera por la escasez de vivienda útil, es normal que la gente después vuelva a buscar la oportunidad en lo que vuelva a ser pueblo. Sí. ¿Sabes? Entonces al final es algo que se va dando, pero que ahora mismo yo creo que estamos entrando como en una especie de que se está perdiendo la lógica en la parte de los precios, pero también en la toma de decisiones. Mm. ¿Por qué? Porque al final yo creo que es más fácil tomar una decisión correcta hoy en día, como decir, si tú estás cobrando 1.500 euros, ¿cómo te vas a meter en un piso de 600 que te cueste? Es que hay cosas que en teoría parecen lógicas, porque parecen lógicas, dices, no, no, seguro que no hace esto. Y la gente lo hace. Es como, por ejemplo, yo tuve un caso una vez de una persona que me dijo, es que yo tengo muchos gastos, muchísimos. Es decir, decía, vamos a analizar los gastos y vamos a ver en qué está fallando, ¿no? Porque al final, cuando tú analizas los gastos de una persona, te dice, gasto 350 euros en ropa y cobras 1.000. Dices, ostras, aquí está el punto que falla, Claro. ¿no? Pues una persona que me dijo, es que gasto mucho, muchísimo, tengo muchísimos gastos. Y dije, yo vamos a analizar los gastos. Y en suscripciones, que tenía una suscripción, no sé, hasta la frutería tenía una suscripción, se gastaba, no sé si eran 350, 400 euros. Dije yo, pero chica, digo, digo, si es normal que no ahorre, pero no por nada, sino porque no te estás dando cuenta de que se te van 350 euros aquí. Y parece lógico que yo digo, no creo que haya nadie que haga esto. Pero lo hay, y al final Claro. yo creo que es eso, yo creo que es como, lo hablamos antes, el consumismo, ¿no? Ese mismo consumismo lo que te lleva a cagarla, a hacer liada. Yo, por ejemplo, ahora viniendo para acá, venía escuchando música, ¿sabes? Y al final también es posible que la gente se refugie en, no, es que no me han enseñado a hacer esto. O es que si no me han enseñado, ¿cómo piensas que lo haga bien? Pero al final son cosas que hoy en día, en la época de la información, solo tienes que rascar un poco y ajustar una cuenta de boli y papel, Libro. ¿sabes? Un libro, es decir, yo cuando empecé con la consultoría, con el marketing, con las ventas, con tal, cuando yo quería aprender habilidades, o tienes un círculo cercano de personas que son expertas en esa habilidad, Ujú. que no lo tenía cuando yo empecé, o te compras libros de personas que son expertas y te vas nutriendo de cada una de ellas, que es como si las tuvieras al lado, porque al final te están contando el proceso que han vivido ellos, Ujú. ¿saben? O incluso mentoría, yo he estado pagando mentores, personas que ya han conseguido su éxito y que han tenido esas habilidades que me han ayudado a desarrollar esas habilidades. Pero si no lo tienes al fin y al cabo, tienes libros y libros y libros, que con que vayas leyendo libros tú vas aprendiendo y ese mismo aprendizaje te lleva a que vayas ingresando un poquito más. ¿Qué porcentaje de inversión hacia abuela pluma has podido hacer tú en estos, ¿cuántos? ¿5 años? Sí. sea- Sinceramente, es que, por ejemplo, el tema de los mentores es formación, evidentemente, pero aparte es un acompañamiento, ¿no? Pero en formación como tal, en cursos, libros y demás, no sé, estaré en una media de, ponle 50, 100 euros al mes en esos 5 años. Ujú. Son 600, 700 anuales, más los cursos gordos, que los cursos gordos son de 2.000, 3.000 euros más o menos. Ujú. O sea, se me habrán ido unos 7, 8.000 euros tranquilamente en formación, En autoformación. en autoformación. Vale, vale. O sea que
Que al final también es un punto, ¿no? Porque al final yo creo que también lo venía pensando ayer, ¿no? Que justo la gente quiere como llegar a unas cotas dinerarias, pero sin arriesgar y sin invertir nada, No llega. o prácticamente gratis. Así no llega, seguro. No, no por nada, sino porque al final es como que estás intentando inventar la rueda sin saber que existe. Claro. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, yo decía, ¿qué me falla cuando yo hablo con las personas que le repelen? Por ejemplo, a mí alguien me decía, es que a mí me han estafado antes. Yo, ¿cómo le podía decir a una persona, escúchame, edúcate tal cual, sin que la persona se sintiera asustada, como que me viene a contar esta persona? Ujú. Al final ahí también tiene la parte de la psicología, o lo estudias y lo tratas para que esa persona cuando se siente contigo se sienta tranquila y que te escuche y que atienda y que se informe, o no consigues nada. Al final yo partí de cero y yo dije, o estudio o no hago nada, Ujú. ¿no? O quiero fuentes de ingresos, vale, perfecto. Por ejemplo, hubo un caso de un chico que cuando yo hablé con él, en teoría era para un estudio financiero, y me dijo que ingresaba muchísimo. Y porque hay personas que son muy jóvenes, ¿qué tal? Cuando yo le pregunté, el tío tenía un negocio de alquiler de vehículos. Y dije yo, pero alquiler, como para eso que estás facturando, ¿cuántos coches tienes? Y me dijo, 6. Sí, yo lo pensaba, yo decía, ostras, tú tienes un negociazo porque entiendes de hecho. Lo primero que le dije, tú me puedes enseñar a mí. No por nada, sino porque si yo tengo un coche, al Mm. final puede que lo alquile y tenga una fuente de ingresos extra gracias a ese chico. Y el chico, evidentemente, que era listo, me dijo 1.200 euros y te enseño todo. Y yo al final lo aproveché ¿para qué? Para que el coche que yo tengo ahora, bueno, el coche que yo tengo ahora, yo me compré un coche un poquito mejor, Ujú. me lo pagará el coche antiguo. Es decir, un coche que tiene 5 años pagará un coche de ahora. Y se paga solo. Y aparte me da un poquito más de dinero y paga el garaje incluso. Ujú. Al final es eso, es o lo estudias o cuando lo escuchas, aprovechas la oportunidad y lo estudias. Pero o- también lo tienes montado así. Eso también lo tengo, exacto. No por nada, sino porque al final, si yo me compro un coche, yo estoy aumentando mi deuda. Ujú. Es decir, se me está yendo dinero de mi bolsillo. Tendré que hacer que algo entre, Sí, ¿no? En sí, mi sí, bolsillo. Y yo lo meto con mi propio coche, con el antiguo. Es decir, mi coche antiguo paga el coche nuevo. Vale, o sea, pero eso sí es una volada de mente. Sí, Pero, así. pero bueno, eso me llama también la atención. O sea, ¿qué cobertura legal envuelve esa operación? El riesgo como tal que tiene es el desgaste realmente del coche. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un montón de compañías. Si tú decides trabajar con una plataforma, una aplicación, una compañía en específico, hay compañías que te dan el seguro a todo riesgo. Es decir, Ujú. cubres a la persona a todo riesgo cuando... Sí, me refiero, pero que es un negocio lícito, que es a través Sí, de una claro, plataforma. evidentemente, claro. Hombre, a ver, también hoy en día, por ejemplo, con el tema del pago de impuestos, y ahora, por ejemplo, en la participación en el directo te lo han dicho, ¿no? Que al final también mucha gente hoy en día, a través quizás falsamente, no lo sé. La semana que viene voy a invitar a Manuel Guerra, que es profesor de tributario en la Universidad de Sevilla. Y él es el profesor también del máster que yo estoy haciendo de fiscalidad. Pero al final, la gente con los impuestos, claro, se está volviendo como también a buscarse como la vida dentro de lo que es el extraperlo. Mm. En hacer un negocio de cinta de harta que sea como un pacto entre caballeros. Yo soy partidario de hacerlo todo en A. Es decir, yo me compré mi piso para ponerlo en alquiler. Yo tenía la opción de hacerlo en B, que se puede hacer. Es decir, si yo digo, no, no se puede hacer, mentira. Se puede hacer, pero lo mejor es hacerlo en A. Es decir, hacerlo todo lícitamente no por nada, sino porque al final te buscas algo más grave de lo que ibas a tener. Y al final el Ujú. beneficio, en lugar de tenerlo en un año, lo tienes en 3, porque has retrasado todo eso. Sí, 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 ¿sabes? sí. O sea, eso también es llamativo, ¿no? Porque al final también, por ejemplo, ahora en José Elías, que también es como de los mentores o de los gurús que están saliendo, Sí. hemos hablado antes de la parte negativa, pero por ejemplo, yo considero que ese hombre está generando un muy buen contenido. Sí, Y él, por ejemplo, también te lo dice, de que lo mejor es hacerlo todo en A. exacto. Todo en A por la parte de el currículum financiero que te dan de cara a obtener algún tipo de deuda o ir al banco y solicitar dinero, como también para que si tú tienes algún problema legal siempre puedas reclamar y justificar, ¿no? Exacto. Al final es lo que digo, es lo más importante. Y todos mis cercanos, o algunos de mis cercanos siempre me han dicho, lo puedes hacer de esta forma.
pero que al final es complicarte, es decir, que al final es retrasar un poquito. Sí, que es lo que al Que final yo, lo que yo llama no me la quiero atención, jugar. no es que te la quieras jugar, sino que al final te das cuenta un poco que buscando hacer la triquiñuela inviertes un tiempo que si te puedes ahorrar haciéndolo bien, pero Exacto. por ganar un céntimo, Eso es. que ese céntimo es menos rentable que la cantidad de tiempo que estás Eso. invirtiendo en tancar un céntimo. Eso es. ¿Sabes? Exacto. Entonces es llamativo, o sea, al final te digo, esto es un consejo de los que siempre se dicen, pero nadie va a escuchar y la gente Sí. va a pensar como que no, que lo mejor es estar buscándolo por fuera. No, pero lo mejor es eso. Y con el tema de los coches yo pensaba igual que tú. Yo decía, el chico este se lo pagan en B o lo que sea. Problema, que si se lo dan en B y no hay ninguna cobertura que cubra a esa persona en caso de que tenga un porrazo, si tiene un porrazo te quedaste sin coche. Es Claro. decir, la inversión tuya se va a pique. Claro. Porque no lo tenías en A. ¿Sabes? Que incluso en el tema ese, por ejemplo, conviene hacerlo así. Pero bueno, entonces entiendo que tendrás algún tipo de contrato ante notario o cualquier Sí, cosa. claro, incluso de la misma aplicación. Ah, vale, vale. Entonces, bueno, entonces, ¿qué te está pareciendo el programa y la experiencia? Sinceramente, estoy cómodo, estoy muy cómodo. Para ser la primera vez, estoy súper cómodo. Parece que estoy hablando en la calle, ¿sabes? Lo que me falta aquí es una Coca-Cola o Un tapeíto. un tapeíto. Pero, pero muy bien, tío. Es decir, Bueno. al final el tema entretenido. De aquí, de la primera temporada, como dice Curro, vamos a sacar una selección de colaboradores y vamos a ir pensando en, como el hormiguero, el que vaya girando mucho, le tendremos que ir dando una taza, una gorrita, una camiseta, un polito. Yo la gorra me debería haber regalado una gorra violeta y llevármela yo para allá y hacer patrocinio De violeta, pero porque por las paredes del estudio. Bueno, el estudio es un poco... Tiene, ¿cómo se dice? Tiene su encanto, tiene su encanto. Solera. Tiene solera. Solera. Pero bueno, poco a poco, es verdad que esto es un proyecto bonito que estamos dedicando aquí a los oyentes, porque al final es experiencia del mundo de los negocios desde el punto de vista real, ¿no? Porque muchas veces también te encuentras gente, o tú le das un consejo a una persona mayor, por así decirlo, y dices, pero eso será en tu negocio, el mío funciona de una manera diferente. Al final es nuestro día a día y aparte de eso que estás hablando es la taza vacía. El síndrome de la taza vacía, que eso es a diario, es decir, eso es un tema recurrente. Las personas que parece que lo saben todo, Ujú. eso mismo es lo que les impide crecer. Es decir, tú tienes tu taza llena y si tú crees que tú tienes tu taza llena y que no necesitas escuchar a nadie, nunca vas a crecer. Cuando tú siempre estás con la taza vacía, que escuchas a una persona, ostras, ¿cómo es eso? A otra persona, pues yo hago esto, pues yo hago lo otro. Tú escuchas un montón de fuentes de ingresos. Al final, tú vas llenando la taza de un montón de personas. Claro, idea y después el tiempo para ejecutarlo. Después el tiempo A mí me lo- gusta mucho lo de la parálisis por Análisis. La parálisis por análisis. Me gusta mucho el concepto. Está bien, o sea, al final el esfuerzo desempeñado en este programa es justamente en traer gente que sirva para eso mismo que tú dices, para que cada uno tenga una aportación de valor diferente Sí, y al final se haga una receta de éxito sí. que cada uno pueda ir pillando Lo que pueda. lo bueno, porque al final, quiera o no, el aprendizaje, cada persona puede dar un tipo de aprendizaje en función de qué. Tú eres un chico joven, yo creo que tienes un montón de información también y creo que mucho valor que dar. Mm. Entonces únicamente es ver el punto de canalización que de cómo enfocarlo. Nos queda un minutito para terminar este programa. Yo, por supuesto, encantado porque vienes de Jerez. Igualmente. Ya tendremos que hablar con los jefes que hay que llevarse el equipo a Jerez para hacerlo desde allí de la venta a Esteban. También le vamos a dar, le vamos a dar un saludo para que nos invite a comer. Si vamos allí y le enseñamos el programa, Claro. lo mismo nos invita. Nada, yo te digo, yo agradecerlos todos, agradecer a los oyentes, suscribirse a YouTube, los que estáis ahí, que estoy ya 8, lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste, un programa para mirar al cielo, porque siempre hay tiempo para quedarse en el suelo. Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Presentado por Antonio Martínez Buza, emprendedor y consultor financiero. Programa sobre cómo entender las finanzas desde cero e incorporarlas a tu día a día. ¿Cuánto cuesta mi hipoteca? ¿Qué necesito para montar un negocio? ¿Cómo me va a salir mi declaración de la renta? Todas estas preguntas las comentamos en nuestro día a día y no sabemos por dónde empezar. Todas las respuestas a estas preguntas y otras muchas más
en Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Todos los jueves de 12 a 1 del mediodía en Giralda FM 88.0 FM Sevilla, giraldafm.es y Facebook Live. Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores. You cannot seem to get to me. I am back with a stolen identity. You know I see through anything. I'm a one-man army with a bitter sting. You give me no reasons. I'm broken to pieces. There's no one who can erase. Stuck inside a frame. You know that's why I don't behave the same. Whenever you are here, I see clear, shed a tear. Don't know if I can pretend all the way to the end. You know the truth is hard to. I lost track of what I wanted.